palma ha ido creciendo importantemente y ha ido dando riqueza, ha ido dando trabajo, ha ido dando bienestar a todas las personas que entran en el cultivo. La palma les ha dado un mejor nivel de vida. Éramos campesinos pobres, como decimos acá. Ahorita, gracias a Dios, pues ya tenemos algo en los 15 años que llevamos trabajando en palma. 14 dels 30 homes més rics d'Indonèsia han obtingut les seves fortunes immenses venent oli de palma. El daño no es para ellos que están allá arriba, el daño es para los que vivimos al rincón de abajo, en los esteros. L'empresa em va acusar de robar la seva plantació, però jo només collia els fruits que eren a la meva terra. El tracte que rebem és inhumà. En lo que se refiere a la pesca, seguramente saben que todos los ríos están siendo contaminados debido a la actividad en las plantaciones de palma aceitera. Antes tomábamos agua del río, pero ahora es peligroso, ya que está contaminado con los residuos de la producción de aceite de palma. ¿Quién puede vivir de nuevo? Tendríamos que venderle las tierras al palmicultor. Son unas presiones que le ponen a uno. Le contaminan el agua y para que usted le tenga la presión de venderle la tierra. El ácido palmítico lo que hace es aumentar el colesterol malo, o sea, el LDL, e inhibir al colesterol bueno. Y es cuando se produce el infarto, o tanto a nivel de miocardio, cerebrovascular, o sea, lo que son las enfermedades cardiovasculares. Pero también se ha relacionado al aceite de palma con el cáncer y la obesidad. La gente prefiere cultivar la palma porque tiene un mayor beneficio económico, pero causa mucha deforestación, mucha contaminació. Més de 3.000 incendis van cremar arreu del país, no tan sols a la part indonèsia de Borneo, sinó també a Sumatra, a Celebes i per primera vegada a Papua. En moltes altres regions es cremen selves. Actualment s'han destruït 2.600.000 hectàrees de selva, una extensió gairebé comparable a la de Bèlgica. Les empreses productores d'oli de palma són l'origen de gairebé la meitat dels incendis provocats. Això són imatges de Kalimantan, la part indonèsia de l'illa de Borneo, al novembre del 2015. Durant 3 mesos, els habitants de la regió van viure envoltats d'un núvol de boira tòxica carregada de sofre. Els nivells de contaminació de l'aire superaven 3.000 vegades el límit considerat perillós per a la salut. Els hospitals no donaven l'abast. ¿Por qué te has ido tan lejos, si este no es tu lugar? Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Nos destruyen nuestra casa para haceros champú y gel. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Se llevaron a mi mami y a mis amigos también. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Buscan aceite de palma y del fuego me escapé.